Muy buenos días para todos. El día de hoy vamos a hablar de una segunda disciplina que hace parte del lenguaje. Ella es la semiótica. Recuerden que en clases anteriores ya habíamos hablado de la lingüística, que la lingüística era la ciencia que se encargaba de estudiar el lenguaje, sus reglas, cómo está compuesto, entre otras características. Como lo repetí al inicio de este video, hoy nos interesaremos por la semiótica, una segunda disciplina que también se encarga o estudia el lenguaje pero desde otra perspectiva. Vamos a iniciar entonces con la siguiente diapositiva. Como lo vimos también con la lingüística, la semiótica tiene una naturaleza, un objeto de estudio y unas clases. Cuando hablamos de semiótica, estamos hablando de la ciencia o disciplina que se interesa por el estudio de los diferentes símbolos o iconos que el hombre es capaz de crear para poder comunicarse. Como lo vimos al inicio de este curso, no solo nos comunicamos por medio del lenguaje o de las palabras, que es lo que concebemos nosotros. Tenemos otras formas para comunicarnos, los gestos, las señales, los símbolos, entre otros. Es por eso que la semiótica se ha interesado por analizar esos significados de símbolos que pueden tener un significado o puede ir variando a lo largo del tiempo y teniendo en cuenta el contexto y el momento en el cual se da la comunicación. Pero ¿cuál es el objeto de estudio de la semiótica? La semiótica se interesa por dos cosas. Uno, el estudio de los signos y otro, el sistema de significación y comunicación. Cuando hablamos del estudio de los signos, nos estamos refiriendo a qué es lo que realmente quiere comunicar un signo, qué es lo que el hombre necesita satisfacer como necesidad a través de este estudio. Y cuando estamos hablando de los sistemas de significación y comunicación, son todos esos signos que el hombre ha creado y cómo ellos tienen una significación propia. Sin embargo, pues, a manera más específica, la semiótica tiene unas clases. Podemos abordar la semiótica general, podemos abordar la semiótica específica, podemos abordar la semiótica de la producción de mensajes, la semiótica de la interpretación, la semiótica teórica, la semiótica descriptiva y la semiótica aplicada. A continuación, explicaremos cada una de estas clases. Clases. Como lo dijimos en la anterior diapositiva, tenemos entonces semiótica general, semiótica específica, producción de mensajes, de la interpretación teórica, descriptiva y aplicada. Cuando estamos hablando de la semiótica general, es aquella que nos da cuenta del sistema de signos, es decir, de cuáles han sido los signos que el hombre ha creado, cómo los ha creado y para qué los ha creado, es decir, cómo podemos analizar un signo, que lo veremos más adelante. Cuando hablamos de una semiótica específica, hacemos referencia a las gramáticas. Como lo veíamos con la lingüística, los signos también tienen reglas para su sistema y para su realización. Por ejemplo, si hablamos del cine, el cine tiene sus propios símbolos que nos van a permitir entender cómo es que se hace una producción cinematográfica. Por ejemplo, los ángulos, los planos, los colores, las imágenes. Todo ese compendio de elementos que hacen parte del cine van a permitir que esos símbolos sean exclusivos del cine. Si hablamos de una historieta, entonces nos daremos cuenta que tiene su estructura. Por ejemplo, su estructura está basada en viñetas. Cuando hablamos de viñetas, estamos hablando de cada uno de los recuadros que hace parte de la historieta. Como otro símbolo, tienen los globos, la imagen, entre otros elementos que van a permitir que eso sea exclusivo de la historieta. Y si hablamos de las vallas publicitarias, nos daremos cuenta que cada una tiene una intencionalidad, que los colores que colocan también tienen una intencionalidad dentro del mensaje, el mensaje incluso tiene una intención, la imagen también, y todas esas características son propias de las vallas publicitarias. Así para cada uno de los medios o de las disciplinas que utilicen los símbolos como medio de comunicación. Cuando hablamos de la producción de mensajes, como lo dice la definición, es hablar de quién produce el signo, es decir, el análisis de por qué se produjo ese símbolo. Por ejemplo, si yo quisiera hablar
de todos los símbolos que existen en seguridad industrial, tendríamos que entrar a analizar el por qué se hicieron esos símbolos y son exclusivos de la seguridad industrial. Por ejemplo, una ruta de evacuación, por ejemplo, indicar dónde está el botiquín, por ejemplo, indicar dónde está la camilla para el caso de una emergencia, saber cómo actuar. De la interpretación, es decir, cómo se interpreta el signo a partir de quién lo produce. Si tomáramos el ejemplo anterior de los signos o símbolos que se utilizan para las rutas de evacuación, un niño de 2, 3, 4 años no tendría tan claro que esos símbolos nos están indicando cuál es la ruta de evacuación. Para eso debemos tener o partir de la experiencia que cada uno de los seres humanos tenemos frente a esos símbolos. Él dirá simplemente que son un niño corriendo, una flecha, un letrero. Una persona con más experiencia podrá interpretar el símbolo diferente. Asimismo, por ejemplo, una bandera roja, dependiendo del contexto, podrá significar diferentes cosas. Si estamos en un barrio popular, muy seguramente vamos a asociar una bandera roja con una carnicería. Pero si vamos por carretera y vemos que alguien está batiendo una bandera roja, muy seguramente vamos a indicar o nos están indicando que allí hay un restaurante. Dependiendo de la experiencia que nosotros tengamos con el símbolo, asimismo lo podremos identificar o interpretar. La semiótica teórica. Su tarea es definir, clarificar y organizar las nociones básicas en cuanto a qué y en cuanto a los signos. La semiótica descriptiva. Busca describir procesos o situaciones de comunicación en donde tiene aplicación los principios teóricos de la semiótica, es decir, un análisis más profundo del signo. Con todos los ejemplos que he colocado anteriormente, nosotros podríamos describir cuál ha sido ese proceso para llegar a ese símbolo. Y tenemos por último la semiótica aplicada, es en la cual vamos a ver implícita o mezclada la semiótica con otras disciplinas, como ya lo habíamos visto con la lingüística. Ella también puede tener una interdisciplinariedad con otras disciplinas y pues su campo de aplicación irá variando de acuerdo al campo en el cual esté mezclado. Como se nombró en la última diapositiva, dijimos que existe la semiótica aplicada y que ella es la que se refiere al campo de aplicación de la semiótica con otras disciplinas. Vamos a ver la primera interdisciplinariedad que tiene esta ciencia con otras. Entonces, para Charles Morris, un famoso semiótico, la semiótica tiene una relación con la semántica, puesto que el signo y el referente son los dos elementos que tendrían que unirse en el momento de la comunicación. Es decir, vamos a considerar qué relación tiene el signo con el objeto, o es decir, qué relación tiene el signo con lo que vamos a hablar. Recuerde que el referente es el asunto general del que vamos a hablar. Por ejemplo, entonces, si yo considero que una persona tiene fiebre, el signo muy seguramente que yo voy a colocar para que esa relación se dé es un termómetro o una persona sudando. Eso tiene relación con el síntoma o con lo que yo quiero expresar, que es que esa persona tiene fiebre. También la semiótica tiene una relación con la sintaxis. Cuando hablamos de la relación de interdisciplinariedad que hay con la sintaxis, estamos hablando que hay una relación de signo a signos, es decir, se comprenden las relaciones formales de los signos en cadena, como así como cuando nosotros escribimos. Pero nosotros podríamos también escribir a través de los símbolos y eso hacerlo en formas de cadenas. Un ejemplo de esto claro para que ustedes lo entiendan son los jeroglíficos. Cuando tomamos un jeroglífico vemos que hay una cadena formal de los signos y que estos nos están transmitiendo un mensaje. Y tenemos por último la relación que existe entre la semiótica con la pragmática. Recuerden que la pragmática es la ciencia en la cual nosotros, los usuarios, hacemos uso de la lengua. Es decir, que esta relación sea entre el signo y el usuario. Es decir, estamos viendo qué relación hay del hablante con el oyente en cada uno de sus actos de habla o en su discurso para poder interpretar y actuar a través de la semiótica como un modo de comunicación. La siguiente relación interdisciplinaria que se puede dar es la semiolingüística, es decir,
con la disciplina que vimos en la clase anterior, nosotros podemos mezclar la semiótica y la lingüística. Cuando vemos esta relación, podemos decir que hay concepciones incluyentes, es decir, yo puedo hablar desde la semiótica teniendo en cuenta la lingüística o viceversa, desde la lingüística teniendo en cuenta la semiótica. Cuando esto se da o cuando no los quiero tener como concepciones incluyentes, nace la semiolingüística. ¿Qué sería la semiolingüística? Es el hecho de cómo interpretamos la unión que hay entre el lenguaje y los símbolos. Sin embargo, cuando hablamos de semiótica, no podemos dejar de lado dos conceptos o dos identidades que pueden aportar mucho a esta disciplina, como son la cultura y la sociedad. La cultura y la sociedad son dos aspectos importantes dentro de la disciplina, puesto que ellos aportan información valiosa para que la disciplina se vaya desarrollando y para que tenga sentido todos los símbolos y signos que allí se crean. Para eso hemos destacado 4 autores. El primero es Pérez Grajales. Él indica que la semiótica social, influenciada por significados culturales e ideológicos, y que los signos se introducen en la vida social. Es decir, que la semiótica se da por medio de la vida social. Es decir, que cada interrelación que tenemos nosotros con otras personas permiten que la semiótica avance en la creación de sus signos. También tenemos a Humberto Eco, quien afirma que son los signos los que nos permiten vivir en sociedad o si la sociedad en que vivimos no es otra cosa que un complejo sistema de signos. Es decir, nosotros tenemos la obligación o estamos obligados a vivir en medio de signos y a interpretarlos. No habría sociedad sin unos signos. Pérez Martínez afirma por su lado que la semiótica lleva en sí la cultura, sin que necesite hacer una especificación. Es decir, que para que se haya semiótica es la cultura la que nos permite que esta disciplina surja. Y por último encontramos a Poyatos, quien afirma que las conductas de comunicación se rigen por los patrones que rige la cultura, palabras, tono de voz, gestos, pancartas, la forma, etc. Bueno, hasta este momento hemos hablado de las particularidades generales de la semiótica, pero en sí, creo que muchos se estarán preguntando qué es un signo y por qué tenemos nosotros que abordar y estudiar los signos. Bien, un signo es cualquier cosa que evoca en el pensamiento la idea de otro. Por ejemplo, nosotros al pronunciar diferentes palabras de nuestra lengua, en nuestra mente se van haciendo figuras o símbolos que, de acuerdo a nuestra experiencia, nos permiten asociar esa palabra con un referente o con una imagen. Por ejemplo, si yo les digo pronuncien papá, muy seguramente en su mente, lo primero que se va a hacer es la imagen de su propio papá o de un hombre. Lo mismo ocurriría con mamá. Cada palabra que yo pronuncie me va a evocar en mi mente algún pensamiento de esa idea que yo tengo, pero eso depende de la experiencia. Si por ejemplo tomáramos la palabra coche, dependiendo de la experiencia que cada uno tuviéramos, algunos podrían afirmar que coche o en su imagen podrían tener un coche de bebé. Otros podrían decir no, coche para mí es la palabra con la cual se refieren los mexicanos a un carro y así sucesivamente. Lo mismo ocurriría con la palabra gato. Algunos dirán que es el animal doméstico que tenemos en nuestras casas que toma leche, otros dirían que no, que el gato es el aparato hidráulico que necesitamos para poder cambiar una llanta o levantar un carro y así sucesivamente. Los signos entonces se pueden clasificar en naturales y artificiales. Cuando hablamos que un signo es natural, es porque es un signo que ha sido creado por la naturaleza misma. ¿Pero por qué? Porque el hombre aprende a descifrarlo, ¿sí? Con el tiempo y con la experiencia es que puede interpretar ese signo. Por ejemplo, una nube negra por lo general nos va a indicar que puede haber lluvia. La huella nos puede indicar que hay presencia de un animal o de una persona. Cuando hablamos de los signos artificiales, entonces estamos hablando de los signos que han sido creados por el hombre con una intención de comunicar.
Ellos se subdividen en dos clases, los iconos y los símbolos. Cuando hablamos